Continuamos en UPAO Noticias, seguimos siempre en vivo, 5:33 a través de Vivo UPAO TV. Esto es UPAO Noticias. Y es nuestra misión continuar informando a todos ustedes, nuestros televidentes e internautas, sobre la importancia de las vacunas. Se siguen haciendo esfuerzos, sabemos que hay mucho más por hacer, de continuar vacunando a la mayor cantidad de población en nuestro país y especialmente en La Libertad. Vamos a conversar con el doctor, él es médico infectólogo, siempre ya es un consultor en temas de salud en UPAO Noticias, el doctor Alex Castañeda, para que nos siga informando sobre la eficiencia, la eficacia de las vacunas, que no tengamos miedo a ello, y ahora que ya se anunció que van a vacunarse a los adolescentes de 12 a 15 años, y también en Trujillo se está vacunando a personas con las llamadas enfermedades raras o huérfanas. ¿De qué se trata ese tipo de enfermedades? Enseguida conversamos con el doctor, repito, Alex Castañeda. Doctor Castañeda, bienvenido a UPAO Noticias, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Pilmillos, encantado de estar en su programa, a sus órdenes. Gracias siempre por estar con nosotros para informarnos en base a hechos científicos, en base a la ciencia, a la medicina, doctor. Se ha anunciado aquí, ya se está haciendo en Trujillo, se está vacunando hoy y mañana continúa la vacunación para pacientes con enfermedades raras o huérfanas, le llaman a esto. En términos comunes, doctor, para poder entender todas las personas que seguimos el espacio periodístico, ¿cuáles son esas enfermedades llamadas huérfanas o raras? Bien, ese tipo de enfermedades la Organización Mundial de la Salud las considera de muy baja incidencia y que están referidas básicamente a enfermedades genéticas, a enfermedades que tienen trastornos propios de los genes que no se ven frecuentemente, trastornos que tienen que ver, por ejemplo, con alteraciones en los procesos metabólicos del ser humano, por ejemplo, que no se produce un tipo de enzima que degrada las porfirinas, otro que no degrada algunos azúcares, etcétera, y producen enfermedades, ¿no? Hay enfermedades como porfiria, por ejemplo, ¿no? Que es considerada huérfana, como también hay otras deficiencias de algunas enzimas, ¿no? Por ejemplo, de deficiencia de galactosidasas. Son enfermedades realmente raras, por eso se le dice huérfanas, porque están un poco desatendidas, donde las incidencias son menores de repente 1 en 100.000, ¿no? Menores a eso. Y hay muchísimas, ¿no? Enfermedades genéticas, enfermedades de inmunosupresiones, por ejemplo, primarias, inmunodeficiencias primarias, enfermedad de Job, enfermedad de Wiskott-Aldrich, en fin, que son alteraciones con las cuales un niño puede nacer, hasta adulto evidentemente, con esa deficiencia específica y que le puede ocasionar algún problema si es que no se controla frecuentemente. Hemofilia, esa es otra, por ejemplo, una enfermedad algo huérfana porque su frecuencia no es muy alta en la población y tiene que ser de todas maneras atendida. Ese tipo de enfermedades que no son frecuentes, que tienen que ser vistos por especialistas o subespecialistas, es lo que denominamos huérfanas. Bien, ahora doctor, respecto a la eficacia de las vacunas, es importante seguir recordar a la población de que tenemos que vacunarnos, que es lo más recomendable. Por la ciencia está demostrado que las vacunas no van a ser lesivas a nuestro sistema de salud, al contrario, nos van a proteger de infectarnos, y en caso que nos infectemos, porque tampoco, como sabemos, no nos garantiza la vacuna estar 100% libres de enfermedad, pero por lo menos nos protege de irnos, de que esto se pueda agravar. Hay vacunas que están generando, obviamente no en todos los pacientes, algunas reacciones secundarias, por ejemplo, fiebre, malestar muscular. ¿A qué factores depende, doctor? ¿Es por ya propio en la persona? Porque a algunos no les pasa nada, como se dice, ¿verdad? Llevan el proceso post-vacunación sin ninguna alteración. A otras personas sí les puede afectar. Bien, partamos de algún tipo de vacuna. Por ejemplo, las vacunas
virus inactivados, tipo Sinopharm, la vacuna china. Tengamos en cuenta que la vacuna china, para entenderlo un poco mejor, es una vacuna que tiene un virus, pero que está, entre comillas, muerto. Ese virus no se replica, ese virus no hace nada. Sin embargo, su estructura, la estructura del virus está vigente, de tal manera que el organismo mira esa estructura para poder atacarlo cuando entre de verdad. Para mantener la estructura, por decir como si lo hubieran disecado, por así llamarlo, ¿no? Está disecadito, está bonito. Para mantenerlo así compacto y que sea rápidamente visible por el ser humano, las vacunas a virus inactivados tienen lo que se conoce como adyuvantes. Los adyuvantes vienen a ser sustancias adicionales que se colocan para ese efecto. Aluminio es uno de ellos, pero no vamos a pensar que son partículas de aluminio, no, sino el elemento aluminio es el que está junto con en partículas, en ultramicropartículas, en esa vacuna para poder optimizar. Es como decir, le está poniendo pimienta, por decir, para darle mayor, entre comillas, sabor. Y nuestras células lo miran y lo reconocen más rápidamente. Cuando entre de nuevo el de verdad, lo va a atacar más rápido, nuestro sistema inmune. Ese efecto de la fiebre se puede deber muchas veces a los adyuvantes que tienen las vacunas. La vacuna de Pfizer, por ejemplo, la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca, tienen otro tipo de adyuvantes, no tienen aluminio, tienen otro tipo de sustancias, moléculas que hacen que se exprese mucho más la respuesta inmune. Esos son los componentes que hacen que uno tenga esa pequeña reacción adversa esperada, tal cual pasa con cualquiera de las vacunas que existen en el mundo, no solo de COVID, sino, por ejemplo, la de tétanos, polio, sarampión, triple, etcétera. Cualquier vacuna puede producir eso. Ahora, también hay otras que dependen mucho de la manera como el organismo reconoce la molécula extraña que está entrando para enseñarle qué cosa y cuál es el agente que va a entrar en algún momento, y la forma como reacciona. Es como decir, son muy reactivas nuestras células. Otras son más pasivas. Algunas, bueno, entienden de a pocos, pero otras son demasiado reactivas. Esa reacción, esa velocidad de ataque, por así llamarlo, y aprendizaje de la nueva molécula que está entrando, puede producir lo que se conoce como síndrome hiperinflamatorio, breve, pequeño, o sea, es una inflamación importante. Por eso a veces nos duelen los músculos, nos duele el cuerpo, nos da una fiebrecita, que no dura más de 24 horas en la gran mayoría de los casos. En algunos casos puede llegar a 72 horas. Nosotros hemos hecho un estudio con la de Sinopharm, que es la que más nos preocupa realmente en la actualidad, y los efectos adversos que hemos encontrado, no hemos encontrado ningún efecto adverso importante, lo que se conoce en ensayos clínicos como evento adverso severo, no lo hemos encontrado. Son los eventos adversos esperados, ¿no? Incluso fiebre está en tercer lugar, ni siquiera es el primer lugar. El primer lugar es dolor en el punto de la inyección, que puede durar máximo 48 o 72 horas. Pues mialgias, o sea, dolores como si fuera un resfrío y nada más. Tercer lugar, fiebre. Cuarto lugar, cansancio, taquicardia, raros también. Y así van decantando los eventos adversos benignos. O sea, la población no debe tener miedo. Con la de Pfizer tampoco se ha observado gran cantidad de eventos adversos importantes. No se ha observado. En cambio, con la de AstraZeneca hay a veces el temor de esto que salió de la tromboembolia, el tromboembolismo, o sea, producción de trombos, de coágulos que se pueden disparar a cualquier lado. La incidencia de ese tipo de eventos comparado con lo que sucede en la realidad en el ser humano es muchísimo menor. Porque puede haber tromboembolia pulmonar, tromboembolia masiva en el ser humano, sí, sin vacuna. Puede existir. A veces hay condiciones como, por ejemplo, el cáncer, que predispone a hacer eso. Y uno puede tener un evento de ese tipo. O otras condiciones. Entre el ser humano no vacunado y el ser humano vacunado con esta vacuna, la incidencia del evento tromboembolia
pulmonar es bajísimo, mucho más bajo que en la historia natural. Por eso tampoco no hay que tener tanto temor, ¿no? A veces se leen mal los artículos y alguien rápidamente pues hace alarma, crea alarma y temores de las vacunas, la cual no debemos tener. Bien, hay un caso, doctor, específico que estaba leyendo y quería que usted, nos absuelva esta inquietud. ¿Hay alguna relación en que un paciente que ha recibido una vacuna, es de una vacuna específicamente llamada la de CanSino, que hasta donde hemos podido leer es una vacuna elaborada en laboratorios chinos, pero según leíamos estaba envasada ya en México? Y esta vacuna la han estado administrando en Chile, en nuestros hermanos vecinos de Chile. Y le dijeron a una paciente que posiblemente le vaya a tener alguna fiebre, lo que usted muy bien lo ha descrito, decaimiento, dolor corporal, muscular, dolor de cabeza, etcétera. Pero le dijeron de que si es que estos efectos se iban a presentar es porque esta persona posiblemente haya tenido haya tenido el virus y haya sido asintomática. ¿Eso es probable, doctor, que una persona que fue asintomática durante un tiempo y ahora recibe la vacuna puede tener estos efectos secundarios de fiebre, dolor de cabeza y debilitamiento muscular? ¿O no hay ninguna relación sobre esto? No, no hay ninguna relación. ¿Por qué? Los anticuerpos que se producen por una infección natural, tengo ahorita un brote y me infecto y voy a hacer forma leve. Esa forma leve me va a crear a mí anticuerpos que me van a defender, que son de determinada clase. Los anticuerpos formados por la vacuna son parecidos, no son los mismos. O sea, no es que salga de la misma célula el mismo tipo. Es como decir, viene de otro almacén. Un almacén produce un tipo de producto y acá es de otro almacén diferente. Que son parecidos los productos, sí. Que son parecidos los anticuerpos, sí. Ambos van a bloquear determinadas secciones del virus, sí. Pero no es igual, no es lo mismo. No tiene ninguna relación con la cantidad de eventos adversos. Lo que podría suceder más bien es que lo que aparece en inmunología, la sobreexposición de anticuerpos podría entre ellos, no digo bloquearse, pero sí, digamos, interferir con una respuesta adecuada. Es como decir cuando los seres humanos hablamos a la vez, no nos entendemos. Es exactamente igual. Un anticuerpo tiene que hablar, entre comillas, para que la célula que está recibiendo el mensaje diga hay que crear tal tipo de defensa, hay que crear este otro tipo de defensa, porque hay una célula que hace eso, el linfocito. ¿Qué pasa si dos grupos de anticuerpos, entre comillas, comienzan a conversar? El linfocito no entiende. No entiende. Están hablando varias cosas a la vez. No puede manejar eso. Eso de ahí sí sucede. Esa imagen sí puede suceder. De tal manera que la respuesta inmune no es la apropiada. Eso es lo que pasa a veces cuando nos dicen me contagié de COVID, no sabía, después lo supe que sí me salió positivo, pero me vacunaron y me dio COVID. Claro, porque no dio tiempo para la respuesta adecuada. No dio tiempo a esa célula que no entendía lo que estaban hablando, sus anticuerpos. En ese sentido, sí, ese efecto sí se puede observar, pero efectos adversos como fiebre, mialgia, no tiene nada que ver que le haya dado a alguien antes algo recientemente y una vacunación. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Alex Castañeda, médico infectólogo. Estuvo, como siempre, en UPA Noticias, muy gentilmente, absolviendo todo tipo de inquietudes y, sobre todo, fortaleciendo la información que necesitamos respecto a las vacunas y los efectos secundarios, como ya sabemos, son leves y que no hay que complicarse ni tener temor de vacunarse. Doctor Castañeda, muy amable. Muchas gracias, como siempre. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Pinillos. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo, gracias. Vamos a ir a una pausa, 5:47. Regresamos en UPA Noticias.